Crímenes en la literatura. Las primeras acciones criminales de la humanidad están protagonizadas por actores bíblicos. No pasa mucho tiempo desde la creación para que se produzca el primer asesinato. Caín mata a Abel, celoso de que éste tuviera el favor de Dios. Según Harold Bloom, el asesinato ha aterrorizado y obsesionado a la especie humana desde los albores del tiempo. El asesinato en sí es un acto animal y divino, instintivo y premeditado, gran fuente de inspiración para escritores siniestros. El hombre es la única especie sobre la tierra que mata por placer, por dinero, por deporte, por miedo y por venganza, por instinto de supervivencia, por celos, por vanidad y por soberbia. Nos arrogamos el poder de dar o quitar la vida, de administrar a antojo la existencia del semejante sobre la faz de la tierra. La historia humana está llena de estas demostraciones de poder, las que utilizaron, y aún lo hacen actualmente, diversos métodos para cumplir su fin: acuchillamiento, lapidación, crucifixión, apaleamiento, estrangulación, avaleamiento, atropello, envenenamiento, aporramiento y electrocución, y tantas otras formas más, unas más siniestras que otras, de quitar la vida al prójimo. El crimen instintivo o el premeditado siempre estuvo presente en la ficción literaria. Si no, veamos las páginas del Génesis bíblico, las tragedias griegas y romanas, los cantares de gesta medievales, las tragedias e historias de Shakespeare y la preocupación que éste escondía en sus comedias. En sus obras se producen múltiples muertes motivadas por diversos móviles y utilizando variados métodos. La tragedia de Tito Andrónico, con 14 muertos, 7 maneras distintas de morir y 5 apuñalamientos. La obra donde más personajes fallecen. En el halo de misterio que envuelve algunas situaciones criminales, aparentemente inexplicables, en ocasiones se sugiere la presencia de algo paranormal. Con el propósito de encubrir sus acciones, algunos protagonistas maquiavélicos recurren a la explotación de las supersticiones. Siglo XIX. En 1827, Tomás de Quincey publica una extraña obra, titulada El asesinato considerado como una de las bellas artes. En este libro, añade nuevos aspectos en la forma de acercarse a la realidad de un asesinato. La historia ficticia trata de un ensayo que recibe un caballero con disquisiciones sobre la apreciación estética del asesinato. Se centra particularmente en una serie de asesinatos cometidos por John Williams en el barrio londinense de Redcliffe Highway, 1811. La obra fue un éxito de ventas y generó varias secuelas. En Los crímenes de la calle Morgue, de 1841, escrita por el norteamericano Edgar Allan Poe, desvela la causa de un crimen aparentemente imposible. Las circunstancias indican que ningún ser humano podría llevarlo a cabo físicamente. En El corazón del ator, de 1843, Poe presenta a un maníaco asesino que es impelido por su inconsciente a confesar su culpa. Avanzado ya el medio siglo XIX, Dostoyevsky quedó marcado por el brutal asesinato de su padre a manos de sus propios criados. Crimen y castigo, de 1866, muestra al personaje Raskolnikov, un joven y pobre estudiante que asesina a una vieja avara, a la que considera un parásito, con el fin de destruir esa vida que le parece miserable y salvarla de sus familiares sumidos en la indigencia. Mata fríamente a la usurera a golpes de hacha y se ve obligado a matar también a la hermana de esta. Finalmente, roba 3.000 rublos en la casa del crimen. Su personalidad
no resiste el propósito de su empeño megalómano inicial y acaba sintiendo la necesidad de confesar el crimen. La condición de ateo es compartida por los protagonistas de otras obras literarias sobre crímenes premeditados llevados a cabo con planeamientos amorales. En las novelas históricas de Robert Greene sobre los primeros emperadores romanos, los crímenes son determinantes en la búsqueda del trono. Livila, malvada esposa de Augusto, envenena uno por uno los frutos de una higuera para quitar la vida al aprensivo emperador y conseguir el trono para su hijo. Siglo XX. El crimen organizado. Desde 1920 a 1933 estuvo en vigor en Estados Unidos la ley seca, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas. La distribución quedó en manos de mafias que se disputaban los territorios con gran violencia. Enormes beneficios acabaron en las arcas de organizaciones criminales, que pudieron extender sus actividades a lo largo del país. Las violentas actividades de Al Capone, que controlaba Chicago, fueron ampliamente conocidas. La extensión de estas organizaciones fue descrita en el bestseller El Padrino, en 1969, del ítalo-americano Mario Puzo. La ciudadanía norteamericana quedó familiarizada con términos mafiosos como consigliere, la Cosa Nostra y omerta. El relato de los crímenes con un móvil exclusivamente económico suele centrarse con más detalle en el entorno y las circunstancias del momento. El crimen organizado también fue representado en el cómic Pistola Hercule Poirot, detective creado por Agatha Christie en la novela negra. La novela policíaca aparece como un género narrativo en donde la trama consiste, generalmente, en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un detective, habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que, mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se remontan más atrás en el tiempo, el género policíaco como tal nació en el siglo XIX, ya de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la calle Morgue. Dupin fue el primer detective de ficción, el cual sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para dar vida al más famoso detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el protagonista arquetípico de las novelas policíacas. Doyle, junto a Agatha Christie, fundó lo que se conocería como la Escuela Británica de Novela Policíaca. En las novelas de Conan Doyle y Agatha Christie aparecen elaborados crímenes con una parte inexplicable que van siendo poco a poco develados. Con la información que se va obteniendo, se va dibujando una original forma de ejecución. En el cómic y en las novelas negras, los crímenes adquieren una continua presencia. Con el paso de los años, la novela policíaca fue evolucionando hacia formas narrativas más complejas. La resolución del misterio planteado como un juego de lógica dejó de ser el objetivo principal de la obra, quedando en primer plano la denuncia social y un intento de comprender los conflictos del alma humana. Fue así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca, la novela negra. La novela negra nació en Estados Unidos y los padres del género fueron Raymond Chandler y Dashiell Hammett, en cuyas obras se basaron algunas de las películas más representativas del cine negro americano, como El Halcón Maltés o El Sueño Eterno. El apelativo de negra se debió por un lado a los ambientes oscuros que reflejaban, pero sobre todo a que aquellos relatos se publicaron por primera vez en la revista Black Mask, creada en 1920 por Mencken y George Jean Nathan, y en la serie Noir de la editorial francesa Gallimard,
nacida en 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y un después en la forma de narrar un crimen. A diferencia de los relatos británicos, donde intervenían las clases sociales altas, los crímenes eran generalmente refinados y donde el culpable casi siempre era descubierto y castigado por la ley. En la novela negra americana, en cambio, se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos, y el héroe es un personaje cínico y desencantado que habitualmente está sin trabajo. No tiene $1 en el bolsillo y debe hacer frente él solo no solo a la criminalidad, sino también a un poder establecido generalmente corrupto. Aunque el detective o el policía sigue siendo el tipo de protagonista principal, aparecen novelas de crímenes narrados desde otros puntos de vista. A mediados de los años 50, Patricia Highsmith publica El talento de Mr. Ripley, la primera de una magnífica serie de novelas que narran las peripecias de Tom Ripley, un estafador que suplanta a las personas a las que asesina. Aunque la novela negra sufrió una época de crisis en los años 60, desde los 80 hasta nuestros días han seguido apareciendo grandes figuras que han mantenido vivo el género. John Simmons, James Ruth Rendell y más recientemente Eileen Mancher, Dan Brown, Fred Vargas, Andrea Camilleri o Donna León, entre otros. España, Medio y Lejano Oriente y Latinoamérica no estuvieron ajenas a esta tendencia policíaco-criminal de hacer literatura. Los serial killers. En el inconsciente colectivo de la sociedad se fue instalando la perturbadora imagen del asesino en serie. La idea sigue la estela del prototipo de Barba Azul, historia interiorizada por la totalidad de los occidentales. En la actualidad, parece demasiado violenta para ser incluida en la selección de lecturas para niños. Asociado a los serial killers, cobra protagonismo el controvertido concepto de la doble personalidad, negado por muchos psiquiatras. El coleccionista, un libro de John Fowles, 1963, se hizo famoso por haber sido fuente de inspiración para varios asesinos en serie. En el libro se narra la historia de Frederick Clegg, un hombre tan obsesionado con una mujer llamada Miranda, a quien la secuestra, la encierra en un sótano y trata de ganarse su afecto, dispensándole un trato amable. Las muertes sucesivas en un convento son narradas, por ejemplo, en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, donde no son obra de un violento perturbado las muertes, sino de una mente fanática. El perfume, de Patrick Swinkie, 1985, cuenta una historia biográfica de un psicópata que se sitúa en el siglo XVIII. La mente del asesino, Renouville, es brillante, elegante, sutil y amoral. Nace en la miseria y es rechazado por una sociedad a la que no perdona y desprecia. Empieza muy pronto estrangulando a una inocente muchacha y continúa hasta completar una enorme suma de víctimas. A sangre fría, Truman Capote, 1966, narra el despiadado asesinato de 4 miembros de la indefensa familia de los Clutter en Holcomb, Kansas. El móvil era un simple robo en una residencia rural, para la que los asaltantes habían acordado no dejar testigos. Capote se instaló en Holcomb para recabar la mayor cantidad posible de información sobre el lugar y las circunstancias del crimen. Entrevistó largamente a los detenidos Dick Hitchcock y Perry Smith. El original estilo de la novela inauguró la llamada non-fiction novel o novela testimonio, documentado realismo narrado en tercera persona. A partir de la novela, Richard Brooks hizo una notable película en 1967. La familia de Pascual Duarte, una obra de Camilo José de Cela, 1942, es una historia que narra en primera persona y habla plural. Un reo cuenta sus actos violentos fruto de su carácter temperamental. Había nacido en la miseria hacia 1882.
pasó por malos momentos y situaciones muy duras, y a pesar de todo no se considera una mala persona. Carece de toda habilidad social y tiene a la violencia como único recurso para solucionar los problemas. El argumento es truculento, sórdido y lleno de escenas violentas. Ejemplo de extremo realismo, la novela inaugura el género que muchos denominaron el tremendismo. Así, por el ejemplo, los crímenes poco a poco fueron ganando espacio en el campo literario, fueron inspirando a grandes escritores a sacar a la luz estos productos que para muchos lo consideraban siniestros y hasta fueron vetados en algunas realidades. De esta manera, el género negro criminal para el siglo XXI ya recibe nuevas tendencias y nuevas voces que no solo confirman el excelente estado de salud en que se encuentra el género hoy en día, sino también y sobre todo el progresivo abandono de los prejuicios que lo identificaban con literatura de baja calidad, alejada de los cánones académicos. Gracias a las aportaciones de investigadores, profesores, teóricos, aficionados y creadores, presentadas en diversas secciones y realidades centradas en el estudio de la criminalidad como fuente narrativa, sustentan la vigencia de los clásicos y la actualidad del género. El panorama global y heterogéneo de la actual situación de la novela negra criminal, caracterizada por la tendencia a la hibridación, la denuncia implícita de la violencia y la corrupción imperantes en las sociedades, cobra el carácter de crónica de un tiempo y un espacio concretos y, sobre todo, muestra la capacidad para crecer, evolucionar y trascender sus propios límites y señas de identidad.